Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este su podcast. Vamos a analizarlo. Les recuerdo, mi nombre es Lía Lucero Garzón, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios para la carrera de Administración de Empresas, que vamos a ver hoy en nuestro capítulo de este podcast de Vamos a analizarlo. Vamos a ver el caso de la empresa Cominos SAS y un colaborador al cual decidí llamarlo Juan. Entremos en contexto. ¿Quién es Juan? Juan es un colaborador que está contratado con Minosas con un contrato a término indefinido. Esta persona ha venido, pues le han venido pagando sus parafiscales al día, es decir, tiene su afiliación a EPS, a AFP, a ARL y todo iba marchando muy bien. ¿Qué pasa con Juan? Juan se nos vino enfermando, por lo cual en la acción de su trabajo desarrolló una enfermedad degenerativa de origen común, lo cual llevó a Juan a que se incapacitara. En este orden de ideas, la EPS, según la normativa colombiana, ha venido respondiendo muy cumplidamente, pues con el pago de sus incapacidades, tal cual como lo exige la ley. Pero nuestra empresa Cominosas decide despedirlo. Ese es nuestro contexto y nuestro objetivo en este podcast es determinar si la empresa se ajusta, o sea, el despido que realizó la empresa se alinea jurídicamente a la normativa laboral colombiana en cuanto a la, como tal, como el despido de un trabajador, pues con esta situación, teniendo presente el principio de estabilidad laboral reforzada. Para esto nos vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Fue legal que nuestro Juan fuera despedido por tener una enfermedad degenerativa teniendo en cuenta nuestro principio de estabilidad reforzada y la protección constitucional al trabajador? Para esto, Cominosas lo que nos indica es lo siguiente, que según el médico que lo trató en la EPS, esta enfermedad es degenerativa de origen común, pero venía preexistente, es decir, que empezó inclusive antes de que él empezara a trabajar con la empresa, por lo cual la empresa alega que pues que no fue cumpliendo el desarrollo de sus actividades normales, ellos no se tienen por qué hacer cargo como tal de la enfermedad y pues deciden despedir a Juan. Como tal, nuestro problema jurídico sería ver si bajo nuestro fundamento legal la acción de la empresa fue bien. En primera, lo que tenemos que entrar a mirar es si como tal la empresa hizo lo que legalmente se debería hacer en este caso. Y pues en principio no se nos indica que como tal ellos hayan recurrido al Ministerio del Trabajo con todas las pruebas para verificar si sí era posible o no era posible dar de baja el contrato. Para esto, lo que hicimos fue analizar pues nuestro fundamento legal está basado en el artículo 53 de la Constitución Política, artículo 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo y por último el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En esto se establecen los elementos esenciales para un contrato laboral. En esta última ley se establece que una persona en condición de limitación no puede ser despedida sin autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, estos pequeños fundamentos legales nos llevan a responder nuestra pregunta. No, el despido no está justificado jurídicamente hablando. Y todo esto tiene que ver desde el principio que les mencionaba de estabilidad laboral. En este caso, en efecto, el trabajador tiene una enfermedad degenerativa de origen común. Si bien fue preexistente, la EPS venía eh, cumpliendo, reconociendo las incapacidades. De aún así, esto lo ubica como en una condición de vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde se activa nuestro principio. A pesar de que pues empresa Cominosas alega de que era una enfermedad ya preexistente, que bueno, en este caso Juan no se enfermó ejerciendo su trabajo, esto no elimina la protección constitucional que tienen los trabajadores. Y pues digamos que lo más importante de reconocer aquí es que no se evidenció en ningún momento que la empresa haya ido al Ministerio del Trabajo, haya presentado como tal su caso, exponerlo y que el Ministerio del Trabajo haya hecho. En efecto, se puede culminar con el contrato de este trabajador. A pesar de que
pues como tal haya tenido un contrato a término indefinido, que haya tenido subordinación, él estaba percibiendo un sueldo, digamos que en ese orden de ideas, eh, el contrato sí cumplía con todos los lineamientos legales, la finalización de su contrato no fue como tal bajo la ley. En conclusión, y pues recapitulando, el despido no es jurídicamente justificado, el trabajador sí se encontraba en condición de vulnerabilidad por su salud, pero aún así él goza de una estabilidad laboral. Aquí lo que más nos impacta es como tal lo que vuelvo y les comento, que no haya habido una autorización del Ministerio de Trabajo, lo cual lo hace ineficaz. En este caso, ¿qué podría pasar? En este caso, ¿qué es lo que pasaría? Que Cominosas debe generar el reintegro inmediato al mismo cargo o un equivalente a Juan. Tiene que hacer el pago de los salarios y las prestaciones dejadas de recibir, pues en el transcurso de que se haya llevado como tal este caso, debe pagar una indemnización por despido sin justa causa. En este caso también se expone como tal a una sanción por parte del Ministerio del Trabajo por no haber como tal cumplido la normativa para el despido bajo digamos, este caso, porque pues como tal se están vulnerando los derechos fundamentales. Y podría ser, o sea, en este caso Juan podría presentar una acción de tutela, la cual ganaría. Por lo cual, teniendo en cuenta este caso, eh, si analizamos que sí existía una relación laboral válida con sus elementos esenciales, el trabajador se encontraba en vulnerabilidad, ya lo comenté, por eso tenía pues como tal garantizada su estabilidad laboral. Eh, en este caso, considero que pues mi conclusión más importante, no solamente para Juan, sino para todos nosotros, es que nosotros deberíamos saber de legislación laboral. Tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, cuál es la normativa por la cual nosotros nos vamos a regir y por la cual nos deben a nosotros garantizar nuestros derechos para evitar, pues digamos, como tipo de consecuencias legales, tanto como tal de nosotros como trabajadores, de la empresa como empleadores. En este caso, no siendo más, les agradezco mucho por haber visto el podcast y nos veremos en una próxima ocasión.